Como ustedes bien sabrán, antes de que un videojuego salga al mercado, pasa por varios procesos, desde crear un concepto artístico de cada personaje, hasta un guión en donde se desarrolla una historia, con una respectiva trama y argumento. Pero algunas veces ese videojuego no logra superar su etapa final de desarrollo y por ende nunca sale al mercado. Sin embargo, también existen juegos que si bien no salen al mercado como lo que originalmente concibieron sus creadores, lograron ver la luz como juegos en donde se le cambia la jugabilidad, los gráficos o hasta el concepto mismo del juego. Por esto es que he decidido hacer un vídeo mostrando juegos que si bien se hicieron conocer a su público de una forma, terminaron siendo retrasados y convertidos en juegos diferentes. Como también juegos que salieron al mercado, sin que nosotros conozcamos cómo era inicialmente el proyecto original. Bueno, para comenzar les hablaré de un juego, que quizás muchos de ustedes estén disfrutando en su consola de nueva generación Xbox One. Así es, estoy hablando de Rise of Rome. El videojuego de acción-aventura lanzado el 22 de noviembre para la consola antes mencionada. En el juego controlamos a un general romano llamado Marius Titus, encargado de proteger a su nación de cualquier amenaza. Los jugadores trabajarán con la infantería romana pudiendo darles órdenes. La jugabilidad consiste en el uso de movimientos de bloqueo fuertes, para romper los combos enemigos y establecer un movimiento de ejecución. Como ustedes ya bien sabrán, la mayoría de las acciones que Marius ejecuta se realizan con el mando, a excepción de algunas pocas que se realizan por comando de voz con el Kinect. Pero lo que muchos desconocen es, que este juego ya había sido anunciado para la antecesora de la Xbox One, la Xbox 360. El juego iba a tener una jugabilidad totalmente enfocada en el control de movimiento del jugador por medio de Kinect. Actualmente se desconoce si la historia de este juego iba a ser la misma que la del juego actual, así como también se desconoce por qué cancelaron este proyecto, para posteriormente trasladarlo a otra consola. Yo personalmente, creo que hubiera sido mejor sacar la primera versión que se vio del juego, ya que si algo se le critica al actual juego de Rise, es que tiene una jugabilidad muy reiterativa y una corta duración, pero la versión antes vista parecía tener una jugabilidad muy interesante e innovadora utilizando solo el Kinect, además de contar con unos gráficos excelentes, cosa que por lo general no tenían los juegos lanzados para este accesorio. Ahora les dejo el tráiler del juego original y juzguen ustedes mismos. There are two sides to every coin. There was the Rome of statesmen, soldiers, and their sport. So too was there the Rome of squalor, suffering, and the struggle to survive. There are two sides to power. Order and justice. A kingdom so divided cannot stand. An empire will fall. A hero will rise. This is Rome. Y ahora continuaré hablando de un juego llamado Resident Evil 0, para las consolas Nintendo GameCube y Nintendo Wii. Es un videojuego del género survival horror, que fue desarrollado y publicado por Capcom para estas consolas.
Fue lanzado el 12 de noviembre de 2002 para la GameCube. La historia del juego se desarrolla antes de los hechos ocurridos en el primer juego de la saga, y narra las aventuras de Rebecca Chambers antes del incidente en la mansión a las afueras de Raccoon City. Su jugabilidad es la misma que la de los primeros juegos de la saga, ya que presenta una cámara con planos fijos, que ayudan a causar miedos e incertidumbres. Este juego es el único exclusivo para consolas de Nintendo. Sin embargo, la idea original que tenían para el título no era lanzarlo en la GameCube, sino en su antecesora, la Nintendo 64. Esto se debe a que en esa época Nintendo había llegado a un acuerdo con Capcom, para que la misma lanzara juegos exclusivos de la saga Resident Evil en sus consolas. El esquema del juego de 64 bits iba a ser el mismo que el de la GameCube, por lo cual se cree que lo único que se cambió fueron los gráficos. Aquí les dejo el tráiler del primer juego. Y siguiendo con el video, paso a hablarles de uno de los mejores juegos de disparos en primera persona, como lo es Halo Combat Evolved, un juego que, como decía Microsoft, fue la revolución de los juegos de su estilo, al contar con una jugabilidad nunca antes vista e increíbles gráficas, sin mencionar una buena historia, que te mantenía enganchado de principio a fin. Este juego fue lanzado el 15 de noviembre de 2001, a manera de título debut de la videoconsola Xbox, llegando a ser uno de los mejores, sino el mejor juego para esta. El título tuvo tanto éxito, que se empezó a desarrollar para la portátil de Nintendo, la Nintendo DS. Pero al poco tiempo fue cancelado y de tal modo no se habló nada más sobre este. Hicieron un poco del gameplay antes de que fuera cancelado. En enero de 2007, Maka Samashina, de IGN, dijo que jugó una versión prototipo de este juego. El 2 de octubre del mismo año, se lanzó a YouTube un poco del gameplay de este juego en su versión prototipo en el mapa de Halo 2, Zanzíbar. Bungie canceló el juego debido a que su gameplay no funcionaría, además de que tendría un nivel muy bajo de ventas, además de que no podría usar Xbox Live porque le pertenece a Microsoft, y finalmente no se sabe cómo iba a funcionar su multijugador. Y ahora, como es costumbre, les mostraré cómo lucía el título en Nintendo DS. Bueno, eso es todo por ahora. Esta será una nueva serie en mi canal, recuerden que hablaré de 3 juegos por capítulo. Sin más que agregar, hasta la próxima.